Bien, ahora entonces vayamos a 1 Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo. Vamos a continuar con los estudios expositivos que iniciamos hace unas semanas atrás. Vamos a estudiar en esta noche el capítulo 1, los versículos 18 al 20. Pero antes de leer el texto, yo quisiera hacer algunas aseveraciones. Cuando nosotros estudiamos la historia de la humanidad, nos parece que estamos estudiando algo así como una historia de guerras y revoluciones, una historia de luchas constantes. Yo me atrevería a asegurar que casi todos los grandes eventos que han ocurrido en la historia del hombre han sido precedidos por algún tipo de lucha. De hecho, pensemos por un momento en cuáles son los nombres que brillan en la historia y nos vamos a dar cuenta que siempre son nombres de grandes guerreros. El nombre de Aníbal, el nombre de Julio César, de Carlomagno, de Napoleón, son nombres que brillan en las páginas de la historia y todos están relacionados de una forma u otra al hecho de que eran grandes guerreros. Sin embargo, no tenemos que irnos tan lejos para demostrar que la historia del hombre es una historia de luchas constantes, porque las vidas nuestras diariamente está llena de luchas. Parece como si el levantarse todos los días y salir de la casa es a salir a luchar que vamos al mundo. El hombre lucha con la tierra para que pueda producir fruto, luchamos en nuestro trabajo, luchamos con los demás, luchamos con las enfermedades, etc. Algunas de esas luchas son necesarias para subsistir. Hay otras personas que luchan por cosas que son mezquinas y que nosotros los creyentes deberíamos más bien librarnos de la tendencia pecaminosa a luchar por esas cosas. Hay personas que luchan por prestigio, que luchan por fama, que luchan por dinero, que luchan por comodidades, y los creyentes se supone que no deben luchar por esas cosas. En el texto que vamos a estudiar en esta noche, el apóstol Pablo nos habla de una lucha, solo que se trata de una lucha diferente. Diferente porque, en primer lugar, esta lucha se pelea en un plano espiritual, y diferente de las otras porque es la única batalla que a la larga vale la pena de ser peleada. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículos 18 al 20, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En este texto el apóstol Pablo urge a Timoteo a pelear en esta milicia, pero noten, hermanos, que el apóstol Pablo ha puesto un calificativo a esta milicia. Él le llama la buena milicia, y la palabra griega kalos, que es la que usa el apóstol Pablo aquí, significa noble o excelente. Pablo le está diciendo, Timoteo, tú debes pelear esta milicia o esta guerra, que es la única que realmente puede ser calificada de una guerra buena, noble o excelente. Muchos de nosotros tenemos que luchar agonizantemente por cosas que son necesarias para subsistir. Otros, espero que sean los menos, están luchando por cosas que son realmente mezquinas en la vida humana. Sin embargo, solo la lucha del cristiano puede ser calificada de noble, excelente o buena, como dice el apóstol Pablo aquí. Y nosotros no podemos vivir la vida cristiana sin estar conscientes de que esta batalla espiritual debemos librarla diariamente, pero tampoco podemos salir al campo de batalla sin entender que debemos pelear en una forma correcta. Y precisamente los dos puntos que veremos en el mensaje de esta noche es, en primer lugar, la realidad de esta lucha espiritual, versículo 18, y en segundo lugar, la forma correcta de luchar, en el versículo 19 y 20, aunque esta noche solamente veremos una parte de ese segundo punto, la otra parte la veremos el domingo próximo. Así que veamos en primer lugar, hermanos, la realidad de esta lucha espiritual. Dice el apóstol Pablo en el versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia.
Como nosotros hemos dicho ya anteriormente en estos estudios de Timoteo, la razón primordial por la que Pablo pidió a su hijo en la fe que permanezca en Éfeso era por el peligro de los falsos maestros y por el estrago que estos podían causar dentro de la congregación. Y ahora en el texto que tenemos por delante, el apóstol Pablo vuelve a retomar el tema del cual se había apartado. Recuerden que en el domingo pasado vimos una pequeña digresión que el apóstol Pablo hace en el contexto del capítulo 1, en los versículos 12 al 17, para hablar de lo que ha sido su propio ministerio. Luego de esa breve digresión, el apóstol Pablo vuelve ahora a retomar el tema que habían iniciado al principio del capítulo 1. Y aquí vemos, hermanos, que el apóstol visualizaba con tal claridad que la vida cristiana era una lucha, una batalla, una guerra, que hasta en su lenguaje usual él toma prestado ciertas figuras y términos militares. Aquí él recuerda a Timoteo que se le había dado una orden o un mandamiento que él debía cumplir sin demora y con toda responsabilidad. Y la palabra mandamiento que aparece allí significa, o es un término que se usaba en ese tiempo dentro de las filas militares. Era la orden de un superior dada a un soldado. Por lo tanto, él le está diciendo, Timoteo, esto no es una opción. El hecho de que tú tengas que luchar con los falsos maestros de la iglesia de Éfeso no es un consejo, es una orden que te estoy dando, como un capitán le da una orden a un soldado. Y recuerden que si Pablo era capitán de Timoteo, el Señor Jesucristo era realmente el general. Así que era una orden, un mandamiento que venía directamente del cielo. Pablo conocía muy bien las debilidades humanas y sobre todo la debilidad de su hijo Timoteo. Y es posible que el apóstol Pablo estuviera temiendo aquí que todas esas dificultades que Timoteo había encontrado en Éfeso estaban minando un poco la capacidad de lucha de su hijo en la fe. Y es por eso que Pablo ve apropiado volver a confirmar a su hijo en la misión que se le había encomendado. Por eso dice Timoteo, es un mandamiento que te doy, es una orden. Tú tienes que pelear la buena batalla de la fe. Él debía continuar militando la buena milicia. Y esa palabra milicia viene de la palabra griega estrateian, de donde viene nuestra palabra en español estrategia. Y esa palabra no significa batalla, significa campaña militar. Y hermanos, ¿cuál es la diferencia entre una batalla y una campaña militar? Bueno, que una batalla se libra en un momento. La batalla de Waterloo, la batalla tal, es una guerra que se libra en un momento dado y cuando termina, terminó. Sin embargo, una campaña militar está compuesta por muchas batallas. Y él le está diciendo, Timoteo, tú tienes una orden, pelear muchas batallas, porque eso es parte de tu ministerio en Éfeso. Timoteo debía recordar esto, porque eso era parte de algunas profecías que se habían hecho en cuanto a él. Dice el apóstol Pablo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Cuáles son esas profecías? No lo sabemos, pero si notan en 1 Timoteo 4:14, Pablo vuelve a recordar exactamente lo mismo otra vez. 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, otra vez, con la imposición de las manos del presbiterio. No sabemos exactamente a qué tipo de profecía se refiere Pablo aquí, pero indudablemente por el contexto podemos entender que fueron algunas declaraciones proféticas que se hicieron en cuanto al futuro ministerio de Timoteo. Dice el Dr. Hendrickson, comentando este pasaje, estas declaraciones proféticas anteriores podrían haber sido probablemente de la siguiente naturaleza. Señalaban a Timoteo para un servicio especial en el reino de Dios, resumían sus deberes, predecían sus sufrimientos y lo confortaban con la promesa de la ayuda divina en sus tribulaciones. Hermanos, todo hombre de Dios alguna vez en su vida pasa por momentos donde él necesita ser animado, donde él necesita ser alentado. Y muchas veces hay pastores fieles
que llegan en ciertos momentos de su ministerio donde quieren hacer sus maletas e irse del ministerio. Sin embargo, el apóstol Pablo, que tiene temor de que su hijo Timoteo esté pensando hacer sus maletas e irse de Éfeso por todos los problemas que estaba encontrando allí, le dice: Timoteo, recuerda que cuando tú fuiste al ministerio, todos esos sufrimientos fueron predichos. Cuando el presbiterio, el consejo de ancianos de la iglesia, impuso las manos sobre ti para encomendarte como un hombre de Dios, ellos profetizaron que todo eso iba a suceder. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí. El hecho de que Timoteo haya ido al ministerio a través de ciertas profecías no quiere decir de ninguna manera que ahora toda persona debe ir al ministerio porque alguien profetiza con respecto a eso. Porque en la época en que el Nuevo Testamento no estaba concluido aún, el Señor daba a su iglesia el don de profecía porque nadie podía ir a la Escritura porque la Escritura no estaba todavía completada. Y aún en el tiempo en que la Escritura estuvo completada, no estaba todavía en las manos de todos los creyentes. Era extraño o no era inusual que un creyente tuviera una Biblia en sus manos en esa época. No había imprenta, eran escritas a mano. Y es por esa razón que en las iglesias habían profetas. Esos profetas declaraban cuál era la voluntad expresa de Dios con respecto a ciertos asuntos. Hoy tenemos el Nuevo Testamento completo y no necesitamos profetas. Por eso noten que en 1 Timoteo capítulo 3, dando el pasaje que iba a enmarcar las futuras generaciones de pastores de la iglesia, el apóstol Pablo no habla nada de profecías. Él dice aquí: palabra fiel, si alguno anhela el obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera, un texto que estudiaremos más adelante. Pero noten que aquí no dice: pero es necesario que alguien profetice sobre ese pastor. Es necesario que se levante algún profeta y confirme proféticamente que ese individuo está llamado al ministerio. Eso no lo dice el texto. ¿Y por qué no lo dice el texto? Porque el hecho de que Timoteo fuera llamado proféticamente al ministerio no era algo usual. Esa no iba a ser la norma futura de la iglesia. Las profecías iban a cesar, el Nuevo Testamento sería completado y la iglesia debía elegir a sus pastores de acuerdo al patrón establecido en el Nuevo Testamento. Timoteo debía actuar como un soldado en medio de una larga guerra. Pero hermanos, yo me pregunto, ¿acaso no es esa la imagen que presenta la Biblia de todo creyente? ¿Acaso no es esa imagen de guerra espiritual que la Biblia presenta de cada uno de nosotros, pastores y no pastores? Muchos creyentes, si podemos llamar a alguno de ellos creyentes, tienen un falso concepto de lo que es la vida cristiana. Ellos vienen al Señor creyendo que la vida cristiana es un camino de rosas, donde todo es emocionante y donde todo es una tremenda felicidad. Pero hermanos, la Biblia no presenta una imagen así de la vida cristiana. Hay otros que se acercan un poco más a la figura correcta de la vida cristiana y piensan en ella como si fuera una batalla. Es decir, una batalla que todo creyente debe librar, pero que va a llegar un momento en que va a obtener la victoria final y a partir de ese momento todo será éxito, éxito, éxito. Y los culpables de esa mala concepción son esos personajes que aparecen en la televisión dando testimonio. Yo tenía problemas en mi vida hasta que después de ser cristiano tuve un encuentro fabuloso con el Señor y a partir de ese momento mi vida cristiana es una completa felicidad. Mi vida va de victoria en victoria y a uno le da la impresión de que esas personas son como la flor de loto. Así como el agua resbala por la flor de loto, en las tentaciones y los problemas resbalan por la vida de esta persona. No los afectan, son personas que no tienen lucha. Hermanos, grábense esto, los únicos que no tienen lucha son los inconversos, en el sentido espiritual. Si usted no tiene lucha en su vida cristiana, es por el simple hecho de que usted no es cristiano. Porque la vida cristiana no es una batalla, la vida cristiana es una campaña. Y recuerden que hemos dicho que la diferencia es que la campaña está compuesta de muchas batallas. Y estaremos peleando hasta que lleguemos al cielo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena campaña, no le dijo la buena batalla.
porque esta vida que estamos viviendo es una vida que está compuesta de muchas guerras, Quizás ganamos una hoy, pero eso no nos garantiza que mañana no tendremos otra peor. Algunos hermanos se tambalean un poco en su fe porque dicen, yo no entiendo mi vida cristiana. Para mí hacer mi devocional es una lucha. Levantarme diariamente por la mañana a una hora estipulada y leer la Escritura es una lucha. Hermano, créeme, para mí también es una lucha. Me voy a ir un poco más lejos. No solamente es una lucha levantarme a la hora estipulada para hacer el devocional, sino que aun cuando logramos levantarnos a la hora que habíamos acordado con el Señor para hacer nuestro tiempo de devoción, es una lucha mantener nuestra mente fija en la palabra de Dios. Porque es en esos momentos devocionales donde comenzamos a recordar que no hemos pagado la luz. Es en esos momentos devocionales cuando el diablo comienza a traer a nuestra mente una serie de pensamientos que nos distraen. Que nadie piense que en esta vida cristiana se puede avanzar un solo paso sin lucha. Por eso el Señor Jesucristo, cuando habló de lo que era la decisión por Cristo, lo puso muy claro en Lucas capítulo 14. Él dice, ¿qué rey sale a la batalla para pelear con otro rey si primero no calcula si su ejército está dispuesto a enfrentarse con aquel? Él presentó la vida cristiana como una guerra. Y esa figura era la figura favorita del apóstol Pablo en casi todas sus epístolas. En Romanos capítulo 15, versículo 30, dice el apóstol Pablo, os ruego que me ayudéis orando por mí a Dios. Y la palabra ayudar en el original es, os ruego que luchéis juntamente conmigo, orando por mí a Dios. Es una lucha espiritual. En 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4, dice el apóstol Pablo, aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Las armas de nuestra milicia. En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, tenemos ahí la armadura, no de los pastores, la armadura del cristiano. Una armadura que, por cierto, solamente defiende la parte de adelante, porque se supone que el cristiano no huye como un cobarde, por eso no le protegen la parte de atrás. Solamente es una armadura para el frente, y la debe usar todo creyente. En Filipenses capítulo 2, versículo 25, el apóstol Pablo llama a Epafrodito mi compañero de milicia. Y en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4 dice el apóstol Pablo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Esa es la vida cristiana. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tan pronto nos convertimos al Señor Jesucristo, nosotros pasamos a formar parte de su ejército. Y eso significa que a partir de este momento tenemos como nuestro más enconado enemigo a Satanás. ¿Qué dice Efesios 6:12? Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Hermana que tienes un esposo inconverso, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es contra tu esposo que estás peleando, es contra el diablo. Y no olvides eso, porque uno de los trucos favoritos del diablo es precisamente ocultarse en cierta carne y sangre para que nos olvidemos que él es el enemigo. Dice Pablo, nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celeste. Y él luchará incansable y perseverantemente contra todo lo que pueda significar un avance para la obra de Dios. Y hermanos, es necesario que el creyente tenga conciencia de la realidad de esa lucha. Es necesario que el creyente posea una visión realista de la vida cristiana, que entienda que aquí, en este peregrinaje terrenal, el cristiano no avanza un paso sin que tenga que luchar por él. Un paso, por más pequeño que sea. Y si alguno está pensando aquí
que eso es porque usted es nuevo en la fe y que a medida que vaya creciendo seguramente va a ser tan maduro que ya no va a tener lucha, déjeme decirle que en este camino, cada vez que se avanza, el camino se pone más empinado y más difícil de subir. El diablo precisamente ataca más a los que van más alto, porque sabe que si hiere al capitán los soldados se desbalancean. A medida que se crece en este negocio, más problemas tenemos con el diablo, y más difícil es el camino, y más piedras nos encontramos, más obstáculos, y más empinado se vuelve la cuesta. Ahora bien, no solamente es necesario que nosotros tengamos conciencia de que la vida cristiana es una lucha, sino que también es necesario que nosotros luchemos bien, luchemos en una forma adecuada. Y en el resto del texto nosotros veremos 3 consejos que da el apóstol Pablo, o que podemos inferir del texto, de cómo luchar en una forma correcta, en una forma adecuada. Hoy veremos solamente 2, el domingo próximo veremos el 3er consejo del apóstol Pablo. Timoteo tenía una lucha que librar contra los falsos maestros y contra su propia corrupción. Nosotros también tenemos la nuestra, pero debemos pelear correctamente. Pregunta: ¿y cómo se lucha correctamente? 3 cosas. En primer lugar, dice Pablo, manteniendo una doctrina sana. En primer lugar, manteniendo una doctrina sana. Dice el versículo 19, manteniendo la fe. Si Timoteo quería luchar correctamente, debía poner atención especial a la doctrina en la que basaba su propia vida cristiana y la doctrina que él enseñaba a los hermanos de la iglesia. Hay que hacer aquí la aclaración de que cuando el Nuevo Testamento usa la palabra fe, la usa en 2 sentidos. Puede ser en un sentido subjetivo, y en ese caso se refiere a nuestra confianza en Dios, pero también puede ser usado la palabra fe en un sentido objetivo, y en ese aspecto significa el conjunto de doctrina que nosotros debemos creer. Y yo creo personalmente, y otros comentaristas también, que la palabra fe ahí está usada en un sentido objetivo. Por ejemplo, en el libro de Judas, en el único capítulo que tiene, en el versículo 3 dice el apóstol Judas que él creyó necesario aconsejar a los hermanos de la iglesia que lucharan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahí no se refiere a luchar por nuestra confianza en Dios, sino por ese conjunto de doctrina que ha sido revelado a través de los apóstoles. Es en ese sentido que el apóstol Pablo usa la palabra fe aquí. Un capitán puede hacer que sus soldados pierdan la guerra si no les provee la información necesaria para pelear. Si nosotros vamos a luchar en esta milicia, debemos en primer lugar tener información correcta acerca del enemigo con el cual nos estamos enfrentando. En segundo lugar, debemos tener información adecuada acerca del terreno en el cual estamos peleando. Y en tercer lugar, tenemos que tener información adecuada acerca de los recursos que tenemos para pelear. Entonces la información es importante para pelear bien. Dice Pablo a Timoteo, cuida la fe, cuida la doctrina. Por eso es que vemos en las epístolas pastorales un énfasis constante en la preocupación de Pablo por el mantenimiento de la sana doctrina y de la correcta enseñanza. En el capítulo 1, en los versículos 3 al 5, Pablo dice, Timoteo, por eso te dejé en Éfeso, para que enseñaras a algunos a que no enseñen diversas doctrinas. En el capítulo 3, capítulo 3, versículo 2, dice el apóstol Pablo que uno de los requisitos esenciales para que una persona sea elegida como pastor es que sea apto para enseñar. En el capítulo 3, versículo 9, hablando de los diáconos, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. En el capítulo 3, versículo 15, dice Pablo, te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En el capítulo 4, versículo 6, hablando de los apóstatas del futuro, dice Pablo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra de la fe. En el capítulo 4, versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En el capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En el capítulo 6, versículo 5,
Pablo habla de apartarse de los falsos maestros, versículo 5 al final, apártate de los tales, y en el capítulo 6, versículo 20 al 21, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Eso fue solamente un recuento rápido de la importancia que le da el apóstol Pablo en una sola de sus epístolas con respecto a la enseñanza de la buena doctrina. Y debo recordar aquí que la preocupación de Pablo no era meramente intelectual, no era que él quería que la iglesia de Éfeso fuese reconocida dentro de las demás iglesias como una iglesia fundamental, no. El apóstol Pablo estaba preocupado por la doctrina de la iglesia de Éfeso, porque él sabía que solo una buena doctrina podía proveer la base para una vida cristiana correcta. Por eso en el capítulo 1, versículo 5 dice Pablo a Timoteo, yo te ordené que frenaras a los falsos maestros y el propósito de este mandamiento es el amor. Las falsas doctrinas no promueven el amor, las falsas doctrinas no promueven la unidad dentro de la iglesia, las falsas doctrinas no promueven las características que son propias de un cristiano. Solamente la ortodoxia puede llevar a la ortopraxis. Solamente una doctrina correcta puede llevar a una práctica cristiana correcta. Muchas veces no resulta muy popular la defensa de la buena doctrina. Pero si Timoteo quería luchar bien, debía mantenerse apegado a la correcta enseñanza de la palabra de Dios, sin importarle el costo que eso pudiera tener en su vida personal. De ahí el énfasis que estamos poniendo los pastores de esta iglesia en que los hermanos de nuestra congregación no solamente conozcan las doctrinas que nosotros creemos en nuestra iglesia, sino también que tengan base bíblica para apoyarla. Ustedes van a perdonarme la voz en el día de hoy, pero no tengo más voz que la que estoy tratando de desarrollar. No solamente es importante que nosotros sepamos qué es lo que creemos, es importante que cada hermano de la iglesia que quiera pelear bien la batalla de la fe, sepa cuál es la base bíblica de lo que nosotros creemos, para que no tenga la famosa fe del carbonero. Al carbonero aquel que le preguntaron, ¿qué es lo que tú crees? Él dijo, no, yo creo todo lo que mi iglesia cree. Bueno, ¿y qué es lo que tu iglesia cree? O lo mismo que yo creo. Una persona que no puede dar una base segura de su fe es una persona que no va a pelear correctamente. Así que en primer lugar debemos mantener la sana doctrina, pero en segundo lugar debemos mantener una conciencia sana. Dice el apóstol Pablo, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que no solo es importante que se mantenga una enseñanza sana, sino que también es importante mantener una conciencia sana. Bueno, ¿y qué es la conciencia? La palabra conciencia señala ese indicador moral que Dios ha puesto en todo hombre, incluyendo al inconverso, pero que obviamente alcanza su clímax de sensibilidad en el creyente, un indicador moral que aprueba o desaprueba todo lo que hacemos. Y entonces tenemos una buena conciencia cuando ésta se encuentra sintonizada con la palabra de Dios, se encuentra sintonizada con la voluntad de Dios, y en vez de acusarnos, más bien nos aprueba. Ese indicador moral que tenemos dentro examina constantemente nuestras vidas y en vez de acusarnos y decirnos que somos unos hipócritas, más bien nos aprueba como verdaderos hijos de Dios. Eso no significa que para tener una buena conciencia hay que ser perfecto, porque si fuera así nadie podría tener una buena conciencia. Pero sí significa que debemos estar persiguiendo seriamente amoldar nuestras vidas a la voluntad de Dios, porque de lo contrario nos sentiremos constantemente acusados por la misma doctrina que nosotros profesamos creer. Por la misma doctrina que nosotros profesamos creer. Ahora, ¿saben lo grande de este texto? Que según el apóstol Pablo, los falsos maestros de Éfeso acabaron desechando la buena doctrina. ¿Saben por qué? Porque desecharon la buena conciencia. Dice Pablo aquí, manteniendo la fe,
pero también una buena conciencia, la cual, desechando algunos la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la doctrina. Ellos restaron importancia a la voz de sus conciencias, que los urgía constantemente a vivir a la altura de lo que ellos decían creer. Y como ellos desecharon esa voz acusadora que les decía constantemente, ustedes son unos hipócritas, acabaron apostatando de la fe. Como dice el comentarista Harvey, el ceder al pecado insensibiliza la percepción de la verdad y abre el camino para la intromisión del error. Y dice Juan Calvino en su comentario de 1 Timoteo, aquellos que no sirven a Dios con un corazón sincero y perfecto, sino que dan rienda suelta a las inclinaciones perversas de su corazón, aunque al principio hayan tenido un entendimiento sano, llegarán a perderlo completamente. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que un maestro bíblico que comenzó a enseñar la palabra de Dios en una forma correcta, acabó apostatando de la fe, de la doctrina que él mismo enseñaba? ¿Saben cómo comenzó ese individuo? Viviendo una doble vida. Él era una cosa en el púlpito y otra cosa cuando se bajaba del púlpito. Él predicaba una cosa, pero su conciencia lo acusaba constantemente diciéndole, tú no vives a la altura de lo que predicas. ¿Y saben cómo terminó? Desechando lo mismo que él estaba predicando. Y dice Juan Calvino más adelante que eso es un castigo que Dios le da a los hipócritas. Es un castigo que Dios le da a los hipócritas. Dice en 2 Tesalónicas capítulo 2 versículo 11 al 12 que Dios muchas veces permite que venga un espíritu de error para confundir a aquellos que no se gozaron en la verdad para ser salvos. Dios permite que venga sobre ellos un espíritu de error. Dios permite que el diablo los engañe y por eso terminan apostatando de la fe. Ahora, hermanos, yo creo que esta enseñanza debe movernos a reflexionar un poco. Pablo nos está diciendo en este texto que los maestros del error comenzaron a naufragar doctrinalmente cuando rechazaron violentamente, que es el significado de la palabra, el testimonio de sus conciencias que los acusaba. Ellos se fueron alejando del puerto correcto, viviendo vidas que no estaban de acuerdo con las doctrinas que ellos profesaban creer y terminaron apostatando aún de las mismas doctrinas que predicaban. Ellos pertenecen al grupo de los que dice el Señor en Mateo capítulo 7, que confiesan con su boca que Jesús es el Señor. Y dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. Por eso Cristo les dice al final, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y recuerden que la palabra maldad es anomia, una persona que no vive de acuerdo a la ley de Dios. Ellos decían creer en Cristo, ellos servían a Cristo, ellos adoraban a Cristo, pero no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a sus propios deseos. Y acabaron siendo rechazados por Cristo. Ellos pertenecen a ese grupo de los fariseos que el Señor dice en Mateo 23 que nosotros debemos hacer todo lo que ellos dicen, pero no como ellos hacen. Pertenecen a ese grupo del cual Pablo advirtió a Tito que tenga cuidado con ellos, porque profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ellos profesan conocer a Dios. Ellos dicen que tienen una doctrina correcta, pero sus vidas se apartan diametralmente de lo que ellos dicen creer. Hermanos, en ese sentido, yo creo en serio que nosotros deberíamos tener temor por personas de nuestra iglesia que están viviendo una doble vida. ¿Saben una cosa? Nuestra iglesia es muy joven todavía. A nosotros nos falta todavía mucho camino que recorrer. Y ahora es que se está sembrando la semilla de aquellos que finalmente acabarán como unos viejos apóstatas de la fe. Son las personas que pertenecen a nuestra congregación en el día de hoy, que tienen una doctrina aparentemente correcta, pero viven vidas diametralmente opuestas a lo que ellos dicen creer, terminarán siendo apóstatas.
porque el tiempo no ha corrido todavía. Falta mucho tiempo todavía. Yo les voy a dar un ejemplo. Nosotros decimos, por ejemplo, que estamos aquí para glorificar a Dios. Nosotros enseñamos, al igual que el Catecismo Menor de Westminster, ¿para qué estamos aquí? Para glorificar a Dios y gozarnos de Él por siempre. Nosotros enseñamos y decimos creer que no creemos ni profesamos con el Evangelio de la prosperidad. ¿Y qué enseña el Evangelio de la prosperidad? Que nosotros estamos aquí para ser felices. Y que cuando Dios bendice a una persona, la bendice prosperándola. Y nosotros decimos, no creemos en el Evangelio falso de la prosperidad. Sin embargo, yo me pregunto, si es verdad que nosotros creemos que estamos aquí para glorificar a Dios y no para ser felices, ¿por qué cuando vienen problemas en nuestra vida que no nos hacen muy felices nos abatimos? Porque no es verdad que estamos aquí para glorificar a Dios. Porque no es verdad que estamos dispuestos a creer que Dios es soberano y que ese problema que ha llegado a nuestra vida ha sido enviado por Dios. No es verdad. Nosotros estamos sembrando ahora la semilla de la apostasía porque nosotros decimos creer una cosa, pero en realidad estamos viviendo otra diametralmente opuesta. Decimos creer en la providencia de Dios, decimos creer en la soberanía de Dios y decimos creer que hemos sido creados para glorificar a Dios. Pero cuando viene el momento de la prueba, en vez de glorificar a Dios, en esa situación nos abatimos, porque en realidad lo que nosotros creemos es que estamos aquí para ser felices. Hay una dicotomía en nuestra vida. Dice Warren Wiersbe, hablando de los predicadores de la prosperidad, los predicadores de la prosperidad nos presentan una imagen distorsionada de Dios, del Salvador, de la fe cristiana y también de la iglesia. De acuerdo con ellos, la iglesia de Jesucristo es una reunión de personas felices que disfrutan de la vida. De acuerdo con mi Biblia, dice Wiersbe, la iglesia es una reunión de personas quebrantadas que buscan la santidad ante Dios y ser ayuda para un mundo necesitado. Eso es lo que dice mi Biblia. Nos congregamos no para escapar de la vida, sino para equiparnos mejor como soldados que somos y alentarnos para enfrentar sus cargas y batallas. En efecto, tenemos momentos de felicidad, pero esta no es nuestra meta suprema. Nuestros objetivos son la santidad y el servicio. La felicidad es apenas una añadidura. Yo estoy seguro que aquí todos cuando leen eso dicen amén, eso es cierto. Pero en el momento que tenemos que demostrar con nuestra vida que esto realmente es cierto, no estamos dispuestos a tanto. Somos unos dicótomos. Decimos creer una cosa, pero en realidad estamos viviendo otra completamente diferente. ¿Y qué tenemos aquí? Una generación de cristianos tensos. Todo el tiempo tenemos problemas. Todo el tiempo estamos abatidos. Todo el tiempo estamos luchando por la depresión, porque no es verdad que nosotros creemos que estamos aquí para glorificar a Dios. Nosotros hemos creído desde que éramos inconversos que estamos aquí para ser felices. Y hermanos, créanme, estamos sembrando la semilla de los que serán los viejos apóstatas de nuestra iglesia dentro de 20 o 30 años, si el Señor no ha venido antes. Si Timoteo pretendía luchar correctamente en esta milicia, no solo debía continuar apegado a las doctrinas que Pablo le había enseñado, también era necesario que su vida fuera un reflejo exacto de lo que él profesaba creer. Pablo dice, Timoteo, pelea la buena milicia, pero recuerda, manteniendo la fe y una buena conciencia. Una conciencia que no te esté acusando. Una conciencia que no te diga que tú eres un hipócrita, que dices creer una cosa pero vives otra diametralmente opuesta. Porque si desechas la buena conciencia, dice Pablo, naufragarás tú también en lo que corresponde a la fe. ¿Cómo debemos pelear correctamente entonces? En primer lugar, manteniendo una sana doctrina. En segundo lugar, manteniendo una buena conciencia. En tercer lugar, manteniendo una iglesia sana. Esto lo veremos el domingo próximo, pero dice el apóstol Pablo en el versículo 20,
de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y ahí Pablo está hablando de lo que es la excomunión del cuerpo de Cristo de aquellos que no están viviendo a la altura de lo que creen. Dice Pablo, hay que tener una sana doctrina, hay que tener una sana conciencia, pero hay que mantener la iglesia sana. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, en esta milicia la iglesia es el cuartel general. Y este cuartel hay que mantenerlo en regla, hay que mantenerlo en orden. Y los hermanos o los miembros de ellas que no se acaten a la orden del general, que es nuestro Señor Jesucristo, debe ser excomulgado. Pero eso lo veremos, como digo, el domingo próximo. Hermanos, en conclusión, todos nosotros estamos peleando en esta guerra, querrámoslo o no. Si hemos venido al Señor Jesucristo para que sea nuestro Salvador y nuestro Señor, también hemos venido a formar parte de ese ejército celestial. Y deberíamos examinarnos a la luz de este pasaje para ver si realmente estamos peleando bien. Déjame hacerte algunas cuantas preguntas. Hermano, ¿qué tan consciente tú estás de que cada vez que te levantas de la cama, cada día que te levantas de tu cama, es para ir a luchar en un campo de batalla? ¿Cuán consciente estás de eso? O déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué tan involucrado estás tú en esta buena milicia? Yo tengo la convicción personal de que el diablo se encarga de engañar a los creyentes poniéndolos a luchar por cosas que no valen la pena, para que no puedan luchar la buena batalla de la fe. Hermano, ¿qué tan involucrado estás tú en pelear esta noble, esta excelente batalla? ¿O estás más preocupado por luchar por cosas que son realmente mezquinas? ¿O estás tan preocupado por luchar por tu prestigio, por tu fama, por tu comodidad, por tu progreso económico, que no tienes tiempo ni quieres invertir tu dinero en el reino de Dios? ¿Cómo tú sabes si estás involucrado en esta lucha en una forma correcta? Es muy fácil de saberlo. ¿Qué tanto tiempo inviertes tú en luchar en el reino de Dios? ¿Qué tanto dinero inviertes tú en el reino de Dios en vez de invertirlo en tus negocios? ¿Sabías tú, hermano, que muchos soldados que están peleando en esta guerra, en el campo de batalla, están mal pasando por falta de dinero? ¿En qué estás invirtiendo tú? ¿En el reino de Dios o en tus negocios? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tus talentos, los dones y las capacidades que Dios te ha dado? Porque solo esta lucha puede ser calificada de noble o excelente. Las otras, créemelo, no valen la pena. Y cuando lleguemos al tribunal de Cristo, nos vamos a apenar del tiempo que perdimos luchando por estupideces. Luchando por tonterías. O déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuánto has crecido tú últimamente en tu comprensión de la doctrina bíblica? Recuerda que para luchar bien hay que mantener la fe, hay que mantener la doctrina, hay que tener un entendimiento correcto de lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuánto has avanzado últimamente en el conocimiento de la doctrina bíblica? ¿Cuántas veces has dejado de comprar una cosa que querías, que era una pura vanidad, para invertirle en libros cristianos? ¿Cuántas veces dejaste de ir a una reunión insulsa donde se iba a hablar de cosas tontas para quedarte en tu casa estudiando la palabra de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuándo fue la última vez? ¿O qué tanto estás creciendo en tu vida de piedad? Yo no estoy preguntando qué tanto estás involucrado en el servicio en la iglesia, porque no siempre servicio y piedad son sinónimos. Yo estoy preguntándote qué tanto tiempo estás empleando tú en estar a solas con Dios en oración y en meditación de la palabra de Dios. ¿Qué tanto estás creciendo en tu vida de piedad? Por eso no debe extrañarnos que las dos palabras claves de 1 Timoteo son doctrina y piedad. Las dos palabras claves de 1 Timoteo son doctrina y piedad. Yo quisiera concluir en esta noche con una cita del Progreso del Peregrino de Juan Bunyan. Él nos cuenta en su obra que cuando al hermano valiente por la verdad le avisaron de su pronta partida para el reino celestial, dice él, habiendo entendido esto, llamó a sus amigos y les dijo:
voy a la casa de mi Padre. Y aunque con grandes esfuerzos y dificultades he llegado hasta aquí, no me arrepiento de todas las fatigas que he tenido que experimentar para llegar a donde estoy. Mi espada la doy a aquel que me sucederá en la peregrinación, y mi valor y destreza a aquel que lo pueda hacer suyo. Pero las marcas y cicatrices las llevo conmigo para testimonio de que he luchado sus batallas a aquel que me ha de recompensar. Y dice Bunyan, cuando el día de su partida llegó, muchos le acompañaron hasta la orilla del río, el río de la muerte. Y mientras descendía a las aguas dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y a medida que avanzaba más hacia lo profundo se le oía decir, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y así llegó a cruzar el río, mientras que al otro lado las trompetas sonaban para él. Hermano, ¿cómo llegaremos al cielo? Como guerreros victoriosos, dispuestos a ser recompensados, o llegaremos apenados por el tiempo que perdimos luchando por cosas que no tenían ningún valor. Vamos a orar. Te damos las gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias, oh Padre, porque así como el apóstol Pablo alentó a Timoteo en un momento de sufrimiento y de adversidad, tu palabra también nos alienta a nosotros a seguir luchando esta noble batalla de la fe. Te queremos pedir, oh Señor, por esta congregación de guerreros tuyos. Ayúdanos, oh Padre, a estar conscientes de que realmente estamos en esta lucha diariamente, pero ayúdanos también a pelear bien. Sé con nosotros en esta semana, oh Padre, y no permitas que el diablo distraiga nuestra atención para que nosotros continuemos peleando la buena batalla de la fe. En el nombre de Jesús. Amén.